Nos atiende el abogado Camilo de Guzmán. Él es un Juris Doctor y tengo entendido que él trabaja o tiene permiso para ejercer en Nueva York y en la Florida. Doctor de Guzmán, buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo está? Un saludo para usted y para toda la audiencia. Doctor, me confirma, ¿usted está en el bar de Nueva York y en el bar de Florida? Sí, yo tengo un Juris Doctor de la Universidad George Washington en Washington, D.C. y estoy admitido a la práctica en el bar de Nueva York y en el bar de la Florida. O sea, usted puede trabajar allá. Sí, yo ejerzo derecho americano todos los días. Vale. Doctor de Guzmán, tengo entendido que usted produjo un documento y lo hizo pro bono, es decir, a título propio, nadie le pagó por ese documento, por lo que estoy leyendo acá, donde usted podría explicarnos en las palabras más sencillas qué es lo que pasa con el pasaporte norteamericano del presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Eso qué implicación puede tener para él, como lo está pidiendo Iván Cepeda? Bajo la ley americana no tiene ninguna implicación ni ningún impedimento en conservar su ciudadanía colombiana ni en ejercer un cargo como la jefatura de Estado de la República de Colombia. El juramento de lealtad al que hace referencia el senador Cepeda se debe interpretar a la luz y bajo la ley de los Estados Unidos, no bajo la ley colombiana, pues es la única ley que es capaz de darle efectos jurídicos a esas palabras. Y esas palabras no se pueden leer de una manera literal, como lo está haciendo el senador Cepeda y como pretendieron hacerlo varios juristas justo antes de la segunda vuelta presidencial, que emitieron un comunicado haciendo justo eso, interpretándolo para sostener el mismo argumento que hoy esboza el senador Cepeda con respecto a una presunta inhabilidad para el presidente electo de la Espriella. Si uno lee esas palabras de ese juramento a la luz de la ley y de la historia de los Estados Unidos, es claro, bajo la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos y bajo las mismas posturas y disposiciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que esas palabras no son incompatibles y que no constituyen un juramento de lealtad exclusivo hacia los Estados Unidos, ni tampoco que sea excluyente de la lealtad que tiene como ciudadano colombiano hacia su patria natal. Doctor de Guzmán, explíquenos la preocupación de Iván Cepeda del juramento que él hizo. ¿Qué implicación tiene ese juramento que él hizo cuando recibió su pasaporte norteamericano para ejercer la presidencia de la República en Colombia? No tiene ninguna, la verdad. Si usted revisa lo que significa ese juramento bajo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que es en términos prácticos y jurídicos es un juramento para respetar y observar el orden constitucional de los Estados Unidos. En ese sentido es idéntico a el juramento de la nacionalidad, por ejemplo, de un país como Italia. Recordemos que tanto el presidente Gustavo Petro como el presidente electo de la Espriella también gozan de la ciudadanía italiana. Y en ese comunicado de los juristas al que hice referencia al comienzo, se concedía que no había ningún problema jurídico en Colombia con ese juramento de lealtad hacia la Constitución y las leyes de Italia. Sí. En el caso de Gustavo Petro. Claro. El Doctor efecto Camilo. jurídico acá es exactamente idéntico, sin perjuicio de las palabras exactas que se digan. Bien. Por tanto, si no había problema con la ciudadanía italiana del presidente Gustavo Petro, pues no debería haber ningún problema con la ciudadanía estadounidense del presidente electo de la Espriella. Doctor Camilo, un ejemplo que se ha mencionado en estos días para tratar de hacer eso que ustedes conocen como derecho comparado, pues es lo que pasa en el Ecuador con el presidente Noboa, que tiene la misma situación, con la diferencia tal vez, que no sé si existe alguna diferencia ya en la práctica, de que Noboa entiendo que sí nació en los Estados Unidos. De manera que para la jurisprudencia americana, si yo la entendí, eso no tiene problema, y usted lo que explica es para que la colombiana tampoco. Y un caso de eso, si uno quiere ponerlo por fuera, pues es lo que pasa con el presidente Noboa. Es un caso similar, tienen una distinción importante y es que entiendo que el presidente Noboa nació en Estados Unidos, por tanto pues es ciudadano por nacimiento
y no por expresar el juramento de lealtad y el proceso de naturalización que hizo el presidente electo de la Espriella. Pero concretamente, el Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado de Estados Unidos dice y reconoce, y abro comillas, la Corte Suprema ha rechazado el argumento de que actos como un juramento extranjero que renuncia a todas las demás nacionalidades sean tan incompatibles con la conservación de la ciudadanía que demuestren la intención de perderla. Es decir, no existe ninguna presunción de renuncia a la ciudadanía de la patria natal cuando se expresa el juramento de lealtad. El único efecto jurídico es que es un juramento para observar la Constitución y el orden constitucional de los Estados Unidos que permite la doble nacionalidad. Entonces, en realidad, el problema no existe bajo la ley americana, bajo ningún análisis. Ahora, que puede haber un conflicto de interés hipotético en ciertos casos, que por cuestiones políticas pues se haga esta exigencia, ese es otro debate, pero a nivel jurídico el juramento de lealtad no tiene ningún efecto jurídico que le implique que el presidente electo de la Espriella no pueda guardar lealtad hacia su patria natal de Colombia. Ligado a este reclamo, en su comunicado, el senador y hoy jefe de la oposición, Iván Cepeda, invoca la figura de la desobediencia civil para desconocer al presidente Abelardo de la Espriella si no renuncia a eso ya mencionado. ¿Es válido hacer eso? Es decir, la desobediencia civil no se declara cuando hay oposición a una ley aparentemente injusta y no a un hecho tan concreto como este. ¿Cuál es su lectura? Pues mi lectura desde el punto de vista jurídico es que la desobediencia civil solamente es legítima cuando se atiene a las consecuencias legales. Por ejemplo, Martin Luther King, cuando en los Estados Unidos apeló a esa figura para hacer protestas sobre la situación de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60, únicamente guardó legitimidad porque se sometía al arresto y a la jurisdicción de las cortes y a las consecuencias que se impusieran bajo la ley. Entonces, pues el senador Cepeda tendrá que someterse a la ley de Colombia, que son unas leyes muy claras en cuanto a la democracia republicana que tenemos, la transición pacífica de poder y el orden constitucional que juró obedecer como senador de la República. Pero desde el punto de vista político me parece muy preocupante, profundamente antidemocrático, y si uno ata eso con varias expresiones que han venido desde el pacto histórico, incluyendo del presidente de la República, Gustavo Petro, sí, donde amenaza alzarse en armas, en donde el senador Cepeda dice en su discurso después de la segunda vuelta que están muy curtidos y que saben resistir bajo las peores circunstancias. Sí. Pues eso genera una preocupación enorme frente al talante democrático del pacto histórico. Sí, pero eso ya es otra discusión. Estábamos en la técnica del pasaporte. Doctor de Guzmán, muchas gracias, feliz mañana. Muchas gracias, que esté muy bien.